Muy bien, seguimos con más 678 y en este caso un informe que apareció en TVR, apareció así como a ellos les aparecen las cosas, el que tiene que ver con el debate sobre el progresismo. Lo vemos, está muy interesante, lo vemos y después lo debatimos. Debate sobre el progresismo. No me deja de llamar la atención los vericuetos y las volteretas que está pegando el tema de papel prensa entre los periodistas que presuntamente son de centroizquierda. Este gobierno muchas veces toma medidas que a mí me gustarían, pero de una manera, no de una manera, pero con algún tipo de fin que termina por no gustarme. En este último caso, por ejemplo, en el caso de papel prensa, que en vez de discutir eso, el gobierno, en términos de, bueno, dos grandes diarios no pueden manejar el mercado del papel, hayan armado toda esta historia confusísima del grupo Greiber, del 76, de Papaleo, de toda una serie de fantasmas del pasado. Frivolizar los crímenes de lesa humanidad, como él frivolizó, bueno, que tanto asunto con los Greiber, papel prensa. Toda esta historia confusísima del grupo Greiber, del 76, en vez de ir a la discusión concreta de los hechos políticos actuales. Te dirían que esa discusión también está dando con el proyecto enviado al Congreso. Sí, pero o sea, la presentación de Cristina fue 1 hora y cuarto sobre lo que habría pasado entre noviembre del 76 y marzo del 77 y 5 o 10 minutos de la ley del Congreso. Yo creo que la proporción, si hubiera sido exactamente la inversa, habría estado de acuerdo. De todas maneras, me parece una medida que, en principio, me parece bien. Los vericuetos y las volteretas entre los periodistas que presuntamente son de centroizquierda, ¿no? Como Tenenbaum, que es un centroizquierda extraño. Víctor Hugo Morales hizo una mención diciendo que en realidad había que preguntarte a vos qué te pasó, no a los Kirchner, porque, bueno, él ya sabía lo que te pasó. Planteó que estabas trabajando para Radio Mitre, para el Grupo Clarín, y que empezaste a ver mal lo que antes veía bien. ¿Hay algo de eso? Un centroizquierda extraño, ¿no? Que estamos inaugurando en la Argentina. Un centroizquierda que contiene la idea de que Mañeto es una persona débil. ¿De qué lado te pones? Y es paradójico, pero ¿sabes qué? Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor que parecía más fuerte. Es Clarín. Sí. Tiene la idea de que Mañeto es una persona débil. Voy a poner del lado del más débil. Acordate, papel prensa es como el monopolio de papel barato que en su momento hacen los milicos con La Nación, La Razón y Clarín para justamente favorecer esos 3 grandes diarios que puedan comprar el papel a la mitad. Gracias a eso, Clarín crece durante esos años como ningún otro diario, ¿no? Voy a poner del lado del más débil. ¿Qué nos pasó? Yo escribí en el año 98, si no recuerdo mal, una columna de opinión en la revista 23, diciendo que me parecía que había que empezar a hablar mucho menos de los 70. Lo que dice Caparrós lo sostiene mucha otra gente. Me saca de quicio, está revisando permanentemente el pasado. Evidentemente, en la Argentina de hoy sigue habiendo mucha gente enroscada con la política del pasado. Esa especie de volver sobre el pasado, mistificándolo y deformándolo, reflota, Eduardo, digamos... La década trágica. Que había que empezar a hablar mucho menos de los 70. Cuando el pueblo pierde la memoria, llega a una situación, digamos, de idiotismo histórico. Bueno, una situación de idiotismo histórico es una situación en la cual es imposible tomar una conciencia de sí del pasado. En la medida en que un pueblo no tiene conciencia de sí de su pasado, no puede construir su presente. No puede construir su presente, ¿no? El presente es imposible construirlo desde la amnesia. ¿Saben qué? Me tienen harto con la dictadura. Me tienen harto con la dictadura. Algo que pasó hace 34 años. Yo creo que los asuntos del pasado siguen existiendo porque nunca hubo justicia. O sea que no creo que los asuntos del pasado sean pasados. Hasta que no haya justicia en serio, la grieta sigue abierta. Me tienen harto con la dictadura. Nosotros, los que pensamos que cada vez hay que hablar más de los 70, te vamos a explicar por qué. Nos parece que un país construido sobre el fango, el lodo, jamás va a poder edificar sus cimientos y mantiene todavía ese fango y ese lodo, y ese lodo y ese fango de la dictadura solo se resuelve con justicia. El que quiera creer, que crea, y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera y
escuche quien la quiere escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea. Un informe para los que supuestamente dejaron de ser progresistas. ¿Usted piensa eso, Alberti, que esta gente dejó de ser progre, por ponerle un nombre? No. ¿Y qué pasó? Que con Menem era fácil ser progre. Ahora te ubicás de un lado, te ubicás del otro, a veces quedas preso de tu ego y del presunto independentismo periodístico. Lo concreto es que durante la década del menemato, quedar progre era fácil, porque estaba muy fácil el enemigo o estaba muy fácil el adversario. Ahora, cuando viene un gobierno que hace algunas cosas de las que vos señalaste como necesarias toda tu vida, y por cierto que otras no, pero te obliga, si no al blanco y al negro, por lo menos a tomar una posición, y vos la venís jugando de soy el chico cuestionador de toda la vida, quedás preso de tu ego. Y en ese sentido, ex-progres, sí, ex-progres contra Menem. Contra Menem vamos todo progres. Sí, de todas maneras, a mí me parece que hay una especie de religión kirchnerista ahora, hay una especie de Biblia que si te corres un centímetro... Es una pavada también. Dejaste de ser progres, todo eso de que... esta cosa de que si vas a criticar al kirchnerismo, sos siempre funcional a la derecha, es una pelotudez. Es insoportable. No, absolutamente claro. Si no, no se puede decir nada. Bueno, es que y me parece que en el informe... crítico. Me parece que Lanata está sacado de contexto en el informe. Y lo de Tenenbaum también, son dos personas que siempre estuvieron en contra de la dictadura, siempre la criticaron. Lanata criticó siempre lo de papel prensa y a lo mejor no está de acuerdo en el sistema que lo hace el gobierno. O a lo mejor le juegan contra su ego, vaya uno a saber por qué hace lo que hace, pero de ahí a mezclarlo con un montón de gente me parece muy injusto y hasta me parece que pueden maleducar a chicos de 16, 17 años que no veían a Lanata ni a Tenenbaum ni los escuchaban por radio. No, pero no, y se los cruzan ahora. No podés, obviamente, nadie va a decir que Tenenbaum, que Lanata, que Caparrós son promilicos ni cosa que se le parezca. Están en una postura que francamente hoy aparece como curiosa respecto de algunos episodios frente a los cuales vos necesariamente tenés que estar de acuerdo. Pero el tema de los ex-progres merece quizás ser analizado de manera también individualizada. Yo creo que el tema de los egos juega mucho más de lo que todos suponemos. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo, los felicito a nuestros amigos de TVR, un informe interesante. Y a propósito, Weinreich recién hablaba de la religión kirchnerista, y yo leí... ¿Es un ex progresista? ¿Alguna vez fue progresista o...? Por saber, cuando emite el juicio. No sé. Vos sabés más que yo, por ello. Hay cosas de la cultura que desconozco. No, bueno, pero más allá, esto quería dar un pie, no quiero hablar por encima ya hablar sobre, si me voy a poner a discutir con Weinreich desde acá ya es interminable. Que lo podría hacer, porque no estoy de acuerdo con él. Yo creo que Lanata no está sacado de contexto, él está fuera de contexto. Lanata, el problema es Lanata, no, el problema no es el informe. Sí. Ahora, esto lo quería hacer referencia con la religión kirchnerista, porque cuando le preguntan a Caparrós sobre el debate que había ocurrido acá en 678, él responde que es un programa que él antes miraba, pero que ya no lo mira más, porque es como una iglesia, es como una religión donde todos los días repetimos las mismas cosas, y que él es ateo. Eso fue, me parece por ahí interesante también, por ahí siempre decimos las mismas cosas y estamos poniéndonos religiosos, no lo sé. ¿Ustedes qué piensas, Irina? No, me quedé pensando en que uno puede cambiar de ideas, ¿no? De 3 años atrás, ahora, no sé. Pero bueno, hay hechos que son incontrastables. En este país está empezando a haber justicia respecto de los crímenes dictatoriales ahora, o sea, es una cosa muy reciente. Y debería ser una alegría que podamos estar hablando de esto. Entonces, a mí me desconcierta, digo, insisto, uno tiene derecho, incluso uno como periodista tiene derecho a cambiar de idea, a dejar de ser un poco progre si quiere. Pero bueno, me parece que bueno, que uno esto debería estar por celebrando esto. Y a mí lo que también me preocupa un poco desde el mensaje, digo esto sin personalizar en ciertos periodistas, ¿no? Pero veo una cosa bastante generalizada de
generar confusión con los temas. Incluso Caparrós se refería a... decía, bueno, esta historia confusísima de papel prensa, y yo no le veo nada confuso, o sea, me parece que incluso justamente hay algo claro que desentrañar en esta historia, que es qué pasó, ¿no? ¿Cómo se hizo esa transferencia accionaria? ¿En qué medida estuvo vinculada con los secuestros de ese grupo económico, de los Greiber y de sus allegados? O sea, es algo tan limitado como eso, ¿no? Sí. Nunca se lo investigó la justicia. Hace un rato mostraban una nota de Tiempo Argentino donde decía que en el 2008 los fiscales pidieron la detención de Gallino, que ya estaba muerto. Antes. Sí, en noviembre de 2007 se murió. Y la pedían en el 2008 y aún así al día de hoy que ese pedido, que incluía 20 represores más, ¿sí? no está resuelto. Entonces, bueno, estamos empezando a tener justicia, pero estamos ahí, estamos en eso. Esto está verde todavía, entonces mejor que hablemos, digo. A mí me pareció muy interesante lo que decía Liberty en relación a... Me hace acordar el desencanto democrático español cuando decían contra Franco estábamos mejor, ¿no? Y me hacía acordar recién a Liberty cuando decía contra Menem éramos todos progres, porque pensaba en otra persona, en Silvina Walher, a la que hemos escuchado últimamente decir, a mi criterio, barbaridades, como que con estos estamos peor que con los militares. Y me acordaba que ella escribió Pizza con Champagne durante el Menemato. Y yo pensaba que en aquella época, que todos más o menos estábamos de acuerdo, incluso con Silvina Walher, fíjate vos cómo hasta desde el nombre del libro lo que se cuestionaba era nuevamente las formas y no el fondo. Y me parece que ese tipo de críticas al menemismo, cuestionarlo por las patillas, cuestionarlo por las amantes vedettes, cuestionarlo por los boludeces, digamos, ¿no? Finalmente Walher fue una especialista en criticar boludeces, porque el problema de fondo era la política neoliberal. Y digamos, como sociedad no fuimos capaces de elaborar un pensamiento crítico hacia la base, hacia el contenido que era la política neoliberal. Nos quedamos con que se fueron las patillas, vino la Alianza y volvió Cavallo al Ministerio de Economía. Sí, a mí me parece muy interesante que Caparrós en un momento empieza a hablar y dice, hay muchas medidas en las cuales yo estoy de acuerdo, pero la manera, y se corrige. Y hay que preguntarle a Caparrós cómo quiere que se hagan las cosas en todo caso, antes de hacer algo. No, pero la idea es Pero dijo la palabra gusto. Y tiene derecho a tener un gusto distinto. ¿Por qué va a tener el mismo gusto que vos? Él tiene un gusto. El gobierno debería consultarlo qué sabor le va a dar a las medidas para que le guste a Caparrós. Y quiero decir algo, un segundo, tengo 10, 14. Cuando usan la palabra iglesia o religión respecto del kirchnerismo. Sí. Eso es como menospreciar al que apoya al gobierno desde la militancia o desde el voto o desde la intencionalidad. No hablemos de nosotros. Quiero decirles que es un movimiento, que es una política, un gobierno que merece seguramente crítica de cada uno de nosotros con matices. Seguramente Justin tiene muchas más que yo, probablemente. Pero están hechas... Esto de religión es menospreciar la inteligencia de las personas, el sentido crítico. Ninguno de nosotros es fanático, ni siquiera de la mujer de uno ni de la madre de uno. Uno discute cosas con sus hijos, con sus vecinos, con sus compañeros. Nosotros no coincidimos en todos y la prueba es cuando estamos en el vestuario. Entonces, la pregunta es, ¿por qué creen que es una religión? ¿Y saben por qué creen que es una religión? Porque no tienen argumentos racionales para poder superar a nuestros argumentos racionales. Con toda esa inteligencia que pueden desplegar esos intelectuales, porque Caparrós lo es, Tenenbaum lo es, La Nata lo es, no tienen argumentos para responder a argumentos racionales de gestión. Esta es la realidad. Y entonces yo creo que por eso usan el término iglesia. Es como menoscabar, es como decir, claro, ustedes no piensan, simplemente obran por una pasión momentánea. Juan, ¿qué opinas sobre esta cuestión del progresismo? ¿Vale la pena? Es una buena discusión, ¿eh? Yo creo que es pertinente. A mí siempre me gusta hablar de nacionalismo popular más que de progresismo. Porque de hecho, en los últimos años o décadas, el progresismo creo que ha denostado a la sustancia filosófica que implica el progresismo en la internacional.
La verdad que ese mismo progresismo fue el que no le sacó el eufemismo al arte de hacer política y de la transformación, sino que fue funcional a que se los critique. Porque la verdad que cuando han tenido oportunidad, en algunos casos y en algunos distritos, podemos mencionar la Alianza, etcétera, han hecho las cosas al revés. Y yo no sé si esto va a traer un problema judicial, pero me parece que podríamos escribir un libro preguntándonos nosotros, un problema judicial porque va a tener el mismo título, pero ¿qué les pasó a ellos? ¿Qué les pasó a La Nata? ¿Qué les pasó a Caparrós? ¿Qué le pasó a Tenenbaum? Y la verdad que si nosotros analizamos ese punto de vista, uno puede decir, estas personas indudablemente era más fácil, lo que decía Alberti, que fue una definición exquisita, era más fácil ser esta oposición en los 90. Creo que se enmarca en lo que un ministro nuestro gobierno los ha caracterizado. Son la izquierda o centroizquierda perfumada. Las que cuando hay que jugarse para confrontar a un actor de poder, nosotros quiero aclarar, el gobierno es un actor de poder transitorio. El poder real radica en los sectores económicos, radica en los medios de comunicación. Entonces, cuando hay que enfrentarlos a ellos, para la destrucción del ingreso, para llegar al 50 en manos de los trabajadores y al 50 en manos del capital, el famoso 50-50, cuando hay que avanzar en esos pasos, ellos dan un paso al costado. Yo te cuento la última anécdota, y es un tema personal y tiene que ver con mi historia, que yo no hablo de esto, solamente cuando me preguntan. Pero voy a contarlo. El apropiador, el que me apropió a mí, durante los años 90, cuando aparecía en algún programa de televisión, Tenenbaum, La Nata, otros tantos, los insultaba. Hoy estaría contento y me hablaría bien de ellos. ¿Sabes qué? ¿También estás defendiendo a los débiles como La Nata en este caso? La verdad que los débiles, realmente cuando lo escuché, los débiles son, por ejemplo, los que siguen viviendo en condiciones de pobreza, los débiles son los que cuando quieren expresarse no pueden. Mañeto es parte del poder en este país, de los poderes fácticos. Lo decía bien Juan, ese poder que no pasa por elecciones, porque, es decir, el gobierno es apenas la emergencia del voto popular, pero el poder de los multimedios, el poder económico, el poder de las sotanas reaccionarias de este país, el poder de los sectores conservadores que están anidados en los sectores de la cultura, todo eso permanece y trasciende a los gobiernos. Por eso que yo creo que este debate que se da en la Argentina, se da en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, hay gente que ve estos procesos y sigue diciendo que es más de lo mismo. Hay compañeros, yo los tengo en el debate en mis centrales y los tengo en el debate en los lugares donde vamos, hay compañeros y compañeras que piensan que esto es lo mismo que era el menemismo y la alianza enmascarado, que hay un barniz y que entonces estamos siempre en lo mismo. Ahora, hay datos concretos de la realidad, la asignación universal por hijo, la restatización del sistema jubilatorio, la política en derechos humanos. Yo puedo hacer 10.000 críticas al gobierno Ahora, si yo no veo que hay elementos concretos de la realidad que se están modificando, y si no veo cómo se está coagulando frente a este gobierno el poder fáctico de la derecha más reaccionaria, si no veo eso es que estoy ciego, o que ya no quiero ver, porque son las dos posibilidades. Por eso yo me volví conservador ahora, no soy más progresista. A ver, ¿cuál es tu idea? No quiero conservar esto que hay, no quiero el progresismo de Cobos, de Alfonsín, de los que tenemos. Ese es el nuevo progresismo. Ese progresismo más vale que no. Bueno, ya volvemos con más de 18, vamos a un corte, hasta luego.